Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, feliz semana para todos y todas. Comenzamos este recorrido con el análisis en la próxima hora con titulares, como siempre. Aquí están primero desplegados. En Noticia Paraguay, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados debate sobre un juicio político contra la fiscal general Sandra Quiñones. La oposición la acusa de encubrir al expresidente Horacio Cartes, señalado por Estados Unidos de ser corrupto, de tener vínculos con el crimen transnacional y organizaciones terroristas. Lo analizamos. En Noticia Venezuela. En esta nación se recuerda un encuentro histórico, el de hace 200 años entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Historiadores de toda la región discuten sobre la vigencia de la célebre entrevista de estos dos colosos de la emancipación de nuestra América. Les contamos y profundizamos en este momento histórico que se recuerda de esta manera. En Noticia Brasil, con más ataques a la Corte Suprema de Justicia y al sistema electoral, el presidente Bolsonaro oficializa su candidatura a la reelección presidencial. ¿Qué implica para el país este violento discurso del jefe de Estado? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Paraguay, revuelo político en el país por la acusación de Estados Unidos sobre el expresidente Horacio Cartes por corrupción y apoyo al terrorismo. En la Cámara de Diputados se debate la propuesta de iniciar un juicio político contra la fiscal general Sandra Quiñones bajo la acusación de mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo, específicamente por presuntamente proteger y blindar al exmandatario. Vamos a verlo. El diputado por el Partido Liberal, Enrique Antonio Busarquis, advierte que si la Fiscalía imputara al expresidente Horacio Cartes, sería con la intención de salvarlo de una eventual extradición a Estados Unidos, porque Paraguay no extradita a connacionales por procesos abiertos en el país. El Departamento de Estado sancionó el viernes a Cartes por actos de corrupción significativos, obstaculización de la justicia y vínculo con organizaciones terroristas durante su mandato entre 2013 y 2018. En la Embajada de Estados Unidos en Asunción, el embajador Mark Othfield aseguró que existe información creíble y evidencias suficientes para este señalamiento. Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Cartes respondió negando el contenido de las acusaciones, que considera infundadas e injustas. Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan. Cartes es objeto de un pedido de captura emitido por un juez brasileño por presunto lavado de dinero en la Operación Lavallato. Además, su nombre figura entre los Pandora Papers por estar vinculado a las sociedades offshore. Uno de los abogados defensores del expresidente, Pedro Velar, señala a los medios, la oposición y hasta el propio gobierno de cranear todo y hacer un lobby en Washington a fin de instalar la acusación. Según su versión, todo confluye en las venideras internas partidarias de cara a las presidenciales en 2023. El gobernante Partido Colorado y Casa Política de Cartes se disputa entre las dos figuras más influyentes. Cartes, quien lidera el movimiento Honor Colorado, ya presentó a su candidato a la presidencia, Santiago Peña, ex candidato en el 2018,
mientras que Hugo Velázquez, actual vicepresidente, presentó su candidatura respaldado por el Banco Colorado, que lidera el actual mandatario, Mario Abdo Benítez. Pese a los escándalos, el partido oficialista se posiciona como uno de los más fuertes, tras ganar 161 distritos de los 254 en las municipales de 2021. Los colorados cuentan con una amplia maquinaria política, apoyo de sectores empresariales y medios corporativos. Es el partido que más tiempo ha gobernado la nación, con una breve interrupción en la que ganó la tolda de izquierda Frente Guazú, quien sufrió un golpe parlamentario en 2012, promovido por los propios miembros del Partido Colorado. Allí los hechos de coyuntura, como siempre les ofrecemos el contexto en la noticia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sixto Pereira, senador nacional por el Frente Guazú, vicepresidente del Congreso Nacional, presidente del Partido Popular de Cojola, nos acompaña de Asunción. Senador, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Saludo desde Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo ve usted el escenario en Cámara de Diputados sobre lo que pueda pasar? Hoy fue suspendida de nuevo este debate de emergencia extraoficial y han dicho que van a continuar mañana. La oposición dice que cuenta con los votos suficientes para que se declare el juicio político a la actual fiscal general de la Nación. ¿Cómo prevé usted este escenario? De hecho, argumentaciones y el nivel acusatorio para enjuiciar políticamente a la fiscal general Sandra Quiñones hay suficiente. El problema es los números. Acá hay que entender que el cartismo o la mafia, el lavado, está empostrado en el Estado. Eso decía en otra entrevista. Por esa razón, esta es el segundo intento de intentar tener los votos para el juicio político. Pasa de vuelta para mañana. Hay aún opositores ligados al cartismo, manejado por el cartismo, y por esa razón pasa para mañana. Entonces hay una fuerte disputa. Por eso decía yo esta mañana en alguna entrevista, en la Constitución nuestra se habla del artículo 138 del derecho a la rebelión de la ciudadanía. Acá únicamente se puede garantizar rever esa posición para que se tengan los números necesarios para aprobar el nivel acusatorio, es con la movilización ciudadana. Está empezando la movilización ciudadana, creo que para mañana habría mucho más. Sin embargo, también hay presiones muy fuertes del sector ligado a Cartes. De hecho, hay razones y hay argumentaciones y hay en ese sentido pruebas suficientes tanto a nivel interno e internacional ligado al tema del lavado de Horacio Cartes. Senador, ¿y qué pasa dentro del Partido Colorado? Hoy los medios locales reportan que hubo muy fuertes enfrentamientos entre los congresistas, que aunque todos son del Partido Colorado, unos acompañan al expresidente Cartes y otros acompañan al actual presidente Mario Abdo Benítez. ¿Eso significa que hay una fractura dentro del Partido Colorado o cómo se entiende? El Partido Colorado tiene la siguiente capacidad de tener grandes disputas y peleas, pero cuando hay intereses de mantenerse en el poder se unen. De hecho, hay una crisis muy profunda en este proceso. Hay que entender que esta crisis es una cuestión de los grupos oligárquicos, ligados principalmente al tema Cartes, en donde las reglas de juego de la libre competencia en términos económicos no respeta, porque aquí hay que invertir en bienes para que se pueda materializar el lavado, tanto interno como externo del grupo Cartes. Ese es el quebrantamiento interno de los grupos económicos. Simplemente no hay respeto por el tema del lavado entre los grupos económicos. Por esa razón también hay esta intervención tanto de los órganos de seguridad como de inteligencia de Brasil, Estados Unidos y Europa. Fundamentalmente eso violentando la propia, en este caso, autodeterminación nuestra, la injerencia de esos órganos, y más todavía ahora con la presencia del FBI, la DEA. Eso significa el gobierno títere de Mario Abdo Benítez genuflexo a los grandes intereses. Este operativo es para garantizar
y mantener la defensa de sus intereses, tanto en el tema de la tierra, la ganadería, la soja y otros. Por esa razón hay esta intervención. La mafia está enquistado en el Estado. En el momento de la ciudadanía con reserva moral, política, y tiene la obligación política de, uno, echarlo a esto con la presión ciudadana, en este caso a la fiscala, que lo que se comenta, hay dos escenarios posibles. Uno, que Cartes no quiere ser extraditado. Entonces el rol político de esta fiscala es tratar que se enjuicie acá en Paraguay. Y otro elemento que hay suficiente es para la extradición hacia Estados Unidos, que Paraguay tiene relación y vínculo en ese sentido. Y parece, senador, que si vemos el juego de ajedrez que plantea el gobierno de Estados Unidos con este comunicado del Departamento de Estado que luego replica el embajador de Estados Unidos en Paraguay, hoy la presencia del FBI y de la DEA, digamos que viendo todo esto, pareciese que el intento es que se busque la extradición del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué cree usted? Sí, así mismo, esa es la disputa, por eso el juego de disputa de pulseada, como decimos acá, dentro de la Cámara de Diputados. Anteriormente Cartes tenía la hegemonía, tenía los números mayoritarios que controlaba tanto el bloque cartista como el bloque de parlamentarios oficialistas ligado a Mario Aldo, como varios del Partido Liberal Radical Auténtico tenían los números necesarios para aprobar cualquier tipo de proyecto. Ahora sí está habiendo fuga, y tengo entendido que es por presión, no por convicción, pero lo importante es tener los números necesarios para que se pueda mañana viabilizar y aprobar el libelo acusatorio y que sea juzgado en la Cámara de Senadores por nosotros. Pero siendo así, entonces sí implicaría una profunda fractura del partido oficialista, del Partido Colorado. De hecho, en este momento hay fractura en el caso de los parlamentarios pertenecientes al bloque de Horacio Cartes. Siempre hablan desde una supuesta posición de oposición, pero sin embargo en otra coyuntura, en otro momento, lo ha salvado el bloque Colorado en conjunto, más otros liberales de la oposición ligados a Cartes. Lo ha salvado del juicio político por recomendación, entre comillas, o por presión de personeros de la embajada norteamericana. Ahora sí, con este peligro del capital que requiere, la inversión que requiere garantía y seguridad jurídica, por esa razón hay una intervención triangular de estos organismos de seguridad que mencioné, es para la búsqueda de recomponer el Estado paraguayo y por otro lado para garantizar la defensa de sus bienes, su inversión principalmente sobre la tierra, sobre la ganadería y sobre la soja. Algo muy profundo debe significar para el gobierno de Estados Unidos ese comunicado tan fuerte, decir que el expresidente Horacio Cartes, y que además ellos tienen las evidencias, es miembro de una red internacional del crimen organizado y que además también tiene vínculos con el terrorismo. Pero lo que necesariamente uno también se pregunta es ¿dónde están esas pruebas dentro del Paraguay? ¿Alguien las debe tener? ¿Alguna investigación se debió haber adelantado? ¿O es que toda la justicia está cooptada, senador? De hecho, la justicia es manejada también, en este caso, por el grupo Cartes. También la propia fiscalía. En estos días, ayer creo que también hubo un comunicado de los fiscales en apoyo y defendiendo la autonomía, en este caso de los órganos tanto judicial como de la fiscalía. Esos son elementos manejados por Cartes y de hecho es una cuestión bastante difícil. Desde nuestra bancada hace 3 años venimos denunciando con documentos aquel famoso hermano suyo, Messer, el caso Messer, con documentaciones ligado al tema del grupo israelí,
y se ha creado una comisión bicameral de investigación del lavado de dinero. Nosotros tenemos documentaciones suficientes que se ha arrimado y que ha encarpetado o congelado la actual fiscal general del Estado. Es en peligro de los intereses norteamericanos, europeos y brasileños. Por esa razón se está dando esta injerencia e intervención y la falta de respeto a la autodeterminación nuestra. Paraguay tiene que recuperar su soberanía política económica y tener en este caso también la suficiente capacidad de que el pueblo, la gran mayoría de los compatriotas, tenga que salir en la calle para restablecer el Estado social de derecho e ir saneando de la mafia empostrada en este caso del Estado. Senador, el caso de Darío Messer, acusado de un gigantesco, que muchísimos ceros de lavado de dinero, acusado en Brasil, al igual que el expresidente Horacio Cartes, se relaciona también con el caso de Santiago Peña. Así mismo, el tema de Santiago Peña, el tema Pechi, el asesinato en Colombia, todo eso están ligados, y el propio intendente de Pedro Juan en el norte del país, Pedro Juan Caballero. El asesinato en Colombia del fiscal, senador, ¿hace usted referencia a ello? Pechi. Así mismo, o sea, eso se tiene indicios suficientes de que todo eso se ha iniciado en Paraguay por todas las investigaciones que tenía encaminado este fiscal. Por esa razón, la transnacionalización y el proceso de colombianización de lo que está pasando en Paraguay se demuestra claramente. Un mensaje claro al gobierno de los Estados Unidos que es vulnerable ante cualquier salida que plantea, y la mafia tiene estructuras suficientes para, en este caso, hacer ese tipo de acciones y asesinato político. E igual también un mensaje claro para los órganos de investigación que quieran realizarlo, un mensaje claro para atemorizar. De hecho, yo creo que son los elementos por los cuales más la defensa de sus inversiones, intereses, lo llevó a esta triangulación de intervención, en este caso sobre Paraguay, violentando y quebrantando nuestra autodeterminación y permitiendo a este gobierno la injerencia en ese sentido. Por último, senador, no solamente hay preocupación por sectores políticos de oposición como ustedes, por ejemplo, sino también algunos sectores empresariales que han emitido comunicados diciendo que se debe investigar dentro del país todas estas denuncias del gobierno de Estados Unidos y que además se deben presentar las pruebas. ¿Qué significa esto entonces para la nación? Recordando, entre otras cosas, que el próximo año hay elecciones presidenciales. No, de hecho hay, nosotros tenemos suficientes documentos probatorios, no son inventos ni posiciones demagógicas populistas nuestras. Nosotros nos basamos, hicimos recopilaciones, colecciones de documentaciones que prueban que hay conexiones de la mafia ligado a Cartes, Messer y entre otros, y la transnacionalización. Hay procesos de investigación iniciados en ese sentido en la hoja de ruta, en este caso tanto en Brasil como en Colombia y otras partes del mundo. Hace poco, creo que en Bélgica cayó 5.000 toneladas de cocaína. O sea, todo está ligado en ese sentido a la transnacionalización desde Paraguay con otros órganos ligados de los otros países. Muy grave todo esto. Algo más que no quiero dejar de preguntarle antes de despedirlo, senador, es que si esto a quién le sirve, pensaríamos en clave político-electoral, que al propio presidente Mario Abdo Benítez, que tiene su candidato a la presidencia. Se pregunta uno. De hecho, eso es una línea de interpretación. Es una línea de interpretación que favorece, y hay que entender que tanto el candidato de Mario Abdo Benítez también está siendo investigado. Me acuerdo en el periodo de gobierno de Cartes, el Hugo Velázquez, candidato actual, vicepresidente de Mario Abdo Benítez, fue el que estuvo también ligado, operando para Cartes desde la Cámara de Diputados para tener el control político durante 5 años. Es el que tenía los maletines para repartir y tener el control político. Luego, por las investigaciones del lavado ligado al narcotráfico, al terrorismo, fue investigado y inclusive tenía que hacer alguna recorrida forzosa
por la embajada, en el Departamento de Estado, como en Israel, para tratar de salvarse. Y ese es el actual candidato de Mario Aldo Benítez. También hay todos los candidatos ligados a, tanto para diputados, senadores, gobernadores, están salpicados de la corrupción y el narcotráfico del grupo de Mario Aldo Benítez. Muchas gracias, senador, por ayudarnos a comprender este momento tan complejo que vive el país y cómo además entenderlo en clave geopolítica latinoamericana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, senador. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, en esta nación se recuerda un encuentro histórico, el de hace 200 años entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Historiadores de toda la región discuten la vigencia de la célebre entrevista de estos colosos de la emancipación de nuestra América. Les contamos, profundizamos en ello al volver en Es Noticia. Sintoniza Telesur. Soy Daisy Tucen desde República Dominicana. Porque Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Avanzamos tecnológicamente para llegar a más personas y en mejor calidad. Nos expandimos a nuevos territorios para cada día estar más cerca de ti. La información no tiene fronteras. Seguimos siendo el encuentro de diferentes culturas. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Venezuela, este lunes 25 de julio comenzó el coloquio internacional Bolívar y San Martín en el marco del bicentenario del memorable encuentro entre ambos líderes en la provincia de Guayaquil. Dos grandes próceres de la emancipación americana tuvieron un célebre encuentro en Guayaquil hace 200 años. La fecha es propicia para debatir sobre integración, unidad latinoamericana, procesos políticos y sociales actuales. El espíritu de lucha de Simón Bolívar y José de San Martín siguen vigentes en lucha contra el colonialismo, la explotación de poderes hegemónicos y las injusticias en nuestra Sudamérica.
Vamos a entrar de inmediato con el análisis. ¿Qué significa este momento histórico? ¿Cuál es la vigencia de este encuentro de dos colosos americanos? Para ello nos acompaña Alejandro López, historiador, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Los invito para que se quite el tapabocas, que tenemos la distancia debida. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos los usuarios de Telesur. Muchas gracias. Jorge Elías Caro, historiador, profesor en la Universidad del Magdalena en Colombia, es colombiano, presidente de la Asociación de Historia Económica del Caribe. Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Comencemos por lo que ya yo planteaba para nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Cuál es la vigencia de ese encuentro, de esa entrevista entre Bolívar y José de San Martín? Traigámosla a este momento, a la actualidad. Bueno, son muchos aspectos que dan, digamos, vigencia o que retoman ese aspecto de actualidad. Y uno de ellos es el concepto de antiimperialismo, el concepto de integración latinoamericana, hispanoamericana, como se denominaba en su momento dado. Y por supuesto, yo creo que ahora con Alejandro hemos hablado, ¿no?, de la unión de los pueblos, y en ese sentido creo que es la esencia, ¿no?, y el principio de la actualidad que hoy se está viviendo. Alejandro, hay algo que en particular llama la atención, y es que es Venezuela de nuevo, que reúne a historiadores, a historiadoras, que busca en distintas partes de nuestra América Latina poner el acento sobre momentos históricos que vivimos todos. Debería ser esto una verdadera fiesta en todo nuestro continente, pero es Venezuela quien de nuevo acoge para conmemorar, para recordarle también a todo nuestro continente que hubo momentos tan importantes como este, nada más y nada menos que este encuentro entre José de San Martín y Bolívar hace 200 años. Así es, Venezuela ha tenido una política de memoria nacional, que es el ciclo del Bicentenario. Es una época que determina el comandante Chávez desde el año 2006. En ese año conmemoramos el Bicentenario de la incursión armada que lideró Francisco Miranda en la vela de Coro. De ahí viene la conmemoración del Día de la Bandera del 3 de agosto de 1806, la primera vez que se hizo el pabellón nacional en territorio venezolano. De ahí en adelante, año a año, hemos estado como gobierno nacional, a través de la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, organizando actividades a nivel nacional que involucran, bueno, a todo el pueblo, a toda la institucionalidad. En esta ocasión, este año, venimos de un bicentenario, que es la batalla de Bomboná, que es una victoria que tiene el libertador Simón Bolívar al sur de la actual Colombia, pero también venimos de un bicentenario que involucra a Venezuela también, porque en ese concepto de la unidad americana, que es un concepto bolivariano, que es un concepto de Francisco Miranda, es un concepto que llega hasta la época de Martí, en el siglo XIX y más allá, llega hasta nuestros días. Tenemos la batalla de Pichincha el 24 de mayo, venimos apenas de esa conmemoración. En esa batalla se decide la liberación del actual territorio de Ecuador. Es Antonio José de Sucre, un venezolano que está al frente de un ejército multinacional. Hay chilenos, hay argentinos, hay colombianos, hay bolivianos, ecuatorianos. Todos coinciden en una gran doctrina que caracteriza nuestra revolución continental, que es la unión. Y este momento bicentenario, la entrevista que sostiene San Martín con Bolívar en Guayaquil, es un símbolo de la unión de nuestra América nuevamente. ¿Qué sucede después de ese encuentro? La liberación de Perú 2 años después. Nada más y nada menos que la liberación de otro de nuestros países. Por eso es que se los pregunta, entre otras cosas, porque Venezuela busca la manera siempre que estos momentos históricos tengan una relevancia a nivel internacional, pero no sucede con otros países, lo cual no quiere decir que dentro de esos países como Perú, Ecuador o Colombia, Jorge, no se entienda la figura de Simón Bolívar, pero faltan, diríamos en este caso, como nos contabas, de una política pública, por ejemplo, para engrandecerlo. Sí, de acuerdo. Yo creo que también hay que poner en contexto la época, ¿no? Estamos hablando que en ese sentido, hacia 1822, como territorio, en términos político-administrativos, se hablaba de una gran nación, ¿no? Se hablaba de lo que la historiografía ha denominado como la Gran Colombia, ¿no? Sí. Era Colombia la Grande, ¿no? Integrada por Venezuela, Ecuador, lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada, y hay que sumarle también a Panamá en su momento dado, que estaba integrado a ese territorio.
Entonces creo que definitivamente ese pensamiento y delegado que se da alrededor de Bolívar como tema bolivariano todavía creo que sigue vigente. Eso no se puede desconocer y que de alguna u otra forma generó a través del tiempo una vigencia total que se mantiene en ese sentido en los pueblos. Y cuando se suma, como muy bien lo dice más adelante Alejandro, Perú, pues ya estamos hablando, y después Bolivia, de otro territorio mucho más amplio, y ese sentimiento lo hablo, pues yo vivo en Santa Marta, ya te puedes imaginar el sentimiento bolivariano de lo que implica, vivo a pocas cuadras de la quinta de San Pedro Alejandrino, entonces en mí hay un sentimiento bolivariano supremamente, pero que eso también trasciende a lo que viene siendo Perú, a Bolivia y por supuesto a panameños. En este congreso, cuando se habla de los que estamos como coloquio, hay dos panameños y sienten ese fervor que genera como pensamiento Bolívar, y que eso, digamos, va mucho más allá del que es hoy el pueblo venezolano. Es de todos, ¿no?, los que tienen, digamos, ese sentimiento bolivariano. Quiero preguntarles acerca de la carta, porque primero, durante muchísimos años se hablaba de la entrevista secretísima, que fue tan diplomática, que no había casi presencia de nadie, que no quedó testigo. Luego aparece una carta donde se cuenta todo lo que sucedió, supuestamente. ¿Cuál es? Y acerca de eso hay distintas versiones también, cada historiador lo asume a su manera, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué creen? Bueno, mira, alrededor de esa entrevista efectivamente no hubo testigos, no hubo un reporte, participaron solamente San Martín y Bolívar. Se ha tejido una polémica, pero historiográfica, sí, alrededor de una carta que está de dudoso origen, que publicó un marinero francés en unas memorias en 1844. En esa carta, en realidad, el contenido es una carta supuestamente escrita por San Martín. Bueno, tiene una visión un poco crítica sobre esa entrevista, pero no pasa de ahí en realidad. Lo cierto es que en el 2013 se consiguen los archivos ecuatorianos, tengo entendido, sí, ya la validación, ¿sí?, la existencia física de una carta que ya había sido referida en obras, por ejemplo, de Vicente Lecuna, aquí en Venezuela. Y bueno, ya se constata que existe una carta dirigida de Bolívar a Sucre, escrita por su secretario José Gabriel Pérez, que trata, bueno, de una explicación, de un reporte y de una comunicación sobre los pormenores de la entrevista, que no hubo polémica, que no hubo enfrentamiento y que no se tejió una rivalidad como algún tipo de historiografía ha querido sí tejer, bueno, porque hay un elemento... Por eso, de hecho, se los preguntaba, porque alrededor de esto siempre ha existido polémica, y cuando aparece la carta en 2013, pues también hubo mucha polémica sobre su veracidad. Sí, esta carta, bueno, todo indica que sí, todos los expertos asumen y asumimos que, bueno, que sí es verídica, y que es una carta que corresponde a los escritos de Bolívar, la situación del momento, que además, validada en su contexto, nos da elementos de veracidad. Y bueno, yo creo que además en lo personal, esa entrevista, si hubiese habido polémica, si hubiese habido algún tipo de desencuentro, no se hubiesen encontrado esos ejércitos, que de hecho ya en Pichincha San Martín había enviado efectivos peruanos a Sucre, el coronel Santa Cruz había participado en Pichincha, o sea, ya había una unidad que estaba operando. Guayaquil lo que significa es la unión definitiva y formal de esa alianza por la liberación de Perú. Así que bueno, creo que dos colosos, a veces para elementos dramáticos quizás funcionan mucho mejor enfrentados. Decir que se enfrentaron y que tuvieron una fuerte crítica. Trabajando juntos. Además, bueno, que trabajaron juntos. Eso claro, tiene que ver mucho también cómo se construye cierta identidad nacional en oposición a otro. Y en cada uno de estos casos también eso influye muchísimo en lo que ha sido este debate. Jorge, ¿qué opina al respecto? Bueno, parto de que sobre eso se han tejido muchos mitos, ¿no?, alrededor sí del tema. Lo único cierto es que está claro que hay unas cartas que fueron prácticamente escritas al día siguiente o a los pocos días del hecho, y que demuestran más o menos lo que de alguna u otra forma se trató en esa reunión, ¿no?, que fueron por lo menos las cartas que él le dicta a su edecán, y que lo hace llegar de manera inmediata por lo menos a Sucre, ya creo que lo ha mencionado Alejandro. Y a Santander. Y a Santander, le envía una carta justamente a Santander, eran a todos, digamos, las personas que tenía que decir qué era lo que estaba pasando.
y que al final yo creo que allí demuestra más o menos cuáles son esos puntos cruciales. Yo creo que lo primero es que hay un respeto mutuo, ¿no? Estamos hablando de dos personajes, no solo de la historia hispanoamericana, en lo que representa en la búsqueda de esta emancipación y libertad del continente, sino también de lo que tiene que ver a nivel mundial por todo lo que estaba aconteciendo en ese sentido. Y yo creo que hubo muchos puntos de acuerdo, y yo creo que lo único en lo que hubo discrepancia en ese sentido, que se nota claramente, fue el tema de la instauración de la monarquía, para el caso de San Martín. Pero del resto coincidieron en el sentido de Guayaquil, no hubo discusión. Para el caso de San Martín, porque él creía que la monarquía debía existir exactamente, aún, mientras que Bolívar era totalmente republicano. Totalmente, exacto. Entonces, allí yo creo que fue la única, digamos, diferencia en que se pudo dar. Se habla que por lo menos el primer día en la entrevista fue de 1 hora y media aproximadamente, al día siguiente se habla que fueron más o menos 4 horas, por ahí 5 horas y media, 6 horas entre las dos conversaciones, pero que esa plática, pues, por decirlo así, esa charla entre los dos, tenía primero que todo lo de Guayaquil, yo no hay problema, quédate tú, que eso allí todo bien, como quien dice. Lo segundo era lo del apoyo que había en términos de lo militar y de la estrategia en persona, en pertrechos que se necesitaba para apoyarlo en todo lo que implicaba. Y creo que definitivamente el único desencuentro fue allí, mientras que él ya había mandado un emisario a Europa para traer a un marqués justamente para que instaurara la monarquía, pues Bolívar, por supuesto, no iba a aceptar. Yo creo que allí es donde están las condiciones, y más todo lo que había pasado para el lado de Chile y de todas las cosas que no hicieron posible digamos, esos encuentros, pero que al final yo creo que esas cartas son muy claras, ¿no? Las otras sí ya son difusas, apócrifas tal vez en ese sentido, y que ya tú lo mencionaste, es un tema de la historiografía, de cómo se ha contado el tema. Si lo vemos además con cierta nostalgia, parte después de lo que sucede ese encuentro es que San Martín dice: yo no sigo más en política, mejor me voy, mejor me retiro, desengañado, decepcionado, mientras que Bolívar sí continúa. Dentro de los historiadores se percibe esto de qué habría sucedido si San Martín decide no retirarse de la política en ese momento, y además de la lucha independentista. Bueno, había una carta que él había dejado antes de encontrarse con él, donde en la carta ya decía que renunciaba, digamos, previamente. O sea, había una renuncia previa. En ese sentido, yo creo que una renuncia proceso, pues. Exactamente, exactamente. No sé, profundiza. Es decir, que él ya había tomado la decisión. Sí, había una decisión. Yo creo que ahí fue algo como de manera salomónica. Yo no me quiero ya meter en esto. Yo creo que definitivamente... Por eso te digo, hubo un respeto de parte y parte, y yo creo que ahí fue el éxito también de ese encuentro, ¿no? No voy más allá, ni tú te metes acá en ese sentido, porque al final no es mi interés, ¿no? Él no quería ser como ese gran emperador de ese nuevo territorio, por decirlo así, en lo que implicaba, y que bueno, ya yo renuncié, esperemos, y bueno. Claro, muy distinto es, digamos, la creencia que tenía San Martín a que se podía resolver el problema con una monarquía, a que él tenía la intención de ser un monarca. Eso es muy distinto, y eso hay que sí dejarlo muy claro. Ninguno de ellos dos tenía intención de ser, como el caso de México, ¿no? Iturbide, que se convirtió en el emperador. Ahora bien, un punto importante también... Pero hay algunas historias que dicen eso, que él pretendía convertirse en un monarca. ¿San Martín? San Martín. No, eso digamos una aclaratoria que hago. Muy bien. Porque además a Bolívar también en algún momento también se le... Bueno, es que a Bolívar se le acusa se le atribuye todo también. Se le acusa todo, así es. Y otro punto que quería agregar es que esos generales, como buenos generales que eran, sabían qué necesitaban, qué tenían y qué no tenían. Y no era un tema de imponer voluntades, era un tema de imponer necesidades. Y ahí la realidad del asunto es que la República de Colombia es la potencia militar del momento en el sur del continente. Y Perú no cuenta con los recursos necesarios, Chile tampoco cuenta con los recursos necesarios, y Argentina está resolviendo un conflicto interno que le impide apoyar a la liberación de Perú. Ahí hay un elemento práctico que está en funcionamiento de la guerra, más allá de la voluntad, los ideales
o las diferencias ideológicas que ellos dos pudieron. Y mucho por aprender. Me quedan unos minutos para conversar con ustedes, que me quedaría aquí toda una eternidad, porque es, bueno, lo que tanto deberíamos además hacer incluso desde las propias escuelas, colegios, etcétera, en nuestro continente. Pero tiene que ver con otro asunto que es muy coyuntural, que atraviesa la geopolítica de nuestro continente, de nuestra región. Y es el bolivarianismo versus el monroísmo. ¿Cómo Estados Unidos, en medio de esta crisis geopolítica, intenta llevarnos a los momentos más extremos del monroísmo? ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, hay que tener presente que estamos conmemorando ahora este encuentro. Sí. ¿Cierto? Y ahí hay unas bases de esa unión hispanoamericana. Pero no hay que olvidar que el próximo año también hay un bicentenario y hay que verlo desde la otra óptica, ¿no? Justamente de ese monroísmo. El próximo año se conmemora ese bicentenario y ahí es donde va, digamos, la cuestión. No cabe duda que desde esa época estamos siempre en función de esa polarización, ¿no? De lo que representa, y que la historia lo ha dicho siempre en ese sentido. Dependiendo, digamos, las épocas, se va dando como un ciclo, ¿no? De lo pero que al final siempre es en función de una búsqueda de lo antiimperialista y el otro queriendo dominar a ese territorio. Y eso ha sido siempre constante, y que desde esas bases, desde Bolívar, se ha sembrado la semilla de la emancipación, de la dignidad, de no dejarse dominar y, por supuesto, siempre de buscar la libertad. Y eso, por encima de todo, hay que dejarlo presente. Primero fue España, ahora es Estados Unidos. Exactamente, así es. Exactamente. Con sus formas distintas, cambia el nombre, pero sigue manteniéndose la misma iniciativa. En este caso, bueno, desde hace 200 años Estados Unidos. Incluso desde el punto de vista económico, no solamente en la independencia política, sino hay una dependencia económica. Cuando entran los tratados ya de libre comercio a partir de 1825, todos los empréstitos que se hacen, que empiezan también en ese sentido. Y allí pues hay una situación en la que ese monroísmo entra con mucha fuerza, ¿no? Y se despliega completamente. Todo lo que con lo que se ha soñado además, y lo dice en tantos momentos a su manera, Simón Bolívar, y tiene que ver con la integración. ¿Será por eso que el monroísmo ha intentado, ya nos venimos a estas décadas un poco más a la historia reciente, quebrar nuestra integración? Lo que intentaron, lo que hicieron realmente con UNASUR, que no lograron hacer con ALBA, y que ahora se la trata de reconstruir. Hay un elemento importante, sobre todo porque Bolívar habla, y el gran concepto que está alrededor de esto es la unidad de los pueblos, ¿no? De cómo actúan elementos de solidaridad, cómo actúan elementos de cooperación y cómo actúan elementos, sobre todo, de trabajo conjunto. Enfocando directamente sobre el papel de Norteamérica, ya Bolívar tuvo contradicciones con el gobierno norteamericano desde 1818, cuando la República de Venezuela impone un bloqueo en el Orinoco. Estados Unidos tenía embarcaciones que comerciaban con los españoles, o sea, eran parte de la guerra. El Estado venezolano, el gobierno del momento, 1818, incauta esas embarcaciones, y eso, bueno, produce reclamaciones de un agente del gobierno norteamericano, ¿no? El agente Juan Bautista Irvine. Hay elementos ahí ya de contradicción. Bolívar, en el contexto de 1820, cuando se firma el tratado de armisticio y regularización de la guerra con Pablo Morillo, bueno, con el rey Fernando VII, que es un reconocimiento tácito de la existencia política de Colombia. El primer tratado de esas características que luego, bueno, siglos después da pie al DIH. Así es, que es tan importante. Sí, completamente, un referente del derecho internacional americano también. En ese contexto, Bolívar habla que los norteamericanos y el gobierno es antineutral. O sea, creo que eso es una forma es un concepto muy bueno. Por supuesto, viene de Bolívar, ¿no? Y el análisis en caliente de cómo es que opera. ¿Sí? Recordemos que Estados Unidos reconoce la independencia de la República de Colombia hace 200 años también, fue en 1822. Y hay unos elementos comerciales, económicos, que determinan ese reconocimiento. No es un elemento altruista por la libertad. Ellos hubiesen podido colaborar con la libertad de nuestros pueblos, bueno, muchísimo antes, ¿no? Pero se trata también de cómo vieron las condiciones económicas y cómo vieron que el sistema de gobierno que se estaba instalando aquí era un sistema de gobierno serio, que funcionaba y que tenía una legalidad. Así que se establecen otras relaciones, que es lo que buscaba Bolívar con la República de Colombia, hablar de tú a tú con todo el mundo, sin imponer, incluso con la doctrina de solo traspasar las fronteras para liberar. Eso es muy importante también, muy distinto al monroísmo, que traspasa las fronteras para ocupar, para conquistar y para expoliar. Para agredir, para matar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias. Quiero aprovechar una oportunidad breve porque nosotros estamos hoy instalando el Coloquio Internacional Bicentenario de la Entrevista de Guayaquil en las instalaciones del Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional de Venezuela, acá en el Fuerte Tiuna. Y además, Venezuela el día de hoy se ha incorporado en el capítulo Venezuela de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe, que Jorge nos representa a esa asociación, y hoy se ha establecido ya ese capítulo Venezuela, un momento histórico de unión de los pueblos en función de la historia, de la memoria y el patrimonio de nuestro país. Y bueno, pues esa es una gran noticia, Jorge. Para despedirte, ¿qué países harían falta? Porque eso es parte de nuestra integración y la necesidad de contar nuestra historia, pero no de la manera como la han enseñado. Tanto, por ejemplo, que fuera además como política pública, que muy bien de esto sabe Venezuela. De acuerdo. Hay un problema no solo de la manera de cómo se ha hecho la historia y se ha contado en la historiografía tradicional, sino también hay un tema de enseñanza de la historia. En América Latina, un problema crítico no se viene, digamos, desarrollando desde las escuelas en ese sentido. Hay países que eliminaron la enseñanza de la historia. En mi país durante mucho tiempo la historia se eliminó de los planes curriculares y ya tú sabes, cuando no se estudia el pasado, no hay identidad, no hay pertinencia en ese sentido. Y creo que definitivamente cuando, muy bien se ha dicho en la frase, ¿no?, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que vivimos haciendo, errores permanentemente, y cada vez más muchos de esos cánceres sociales que están allí se siguen disparando, y bueno, creo que definitivamente se hace necesario una implementación de política pública para que eso se pueda dar y que todo esto de la integración latinoamericana, de la unión de los pueblos y de todo lo que es lo que se necesita, también de descolonizar, por supuesto, el discurso y empezar a trabajar ancestralidades, tradiciones, y fortalecer lo que realmente es la esencia de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. Con más ataques a la Corte Suprema de Justicia, al sistema electoral, el presidente Jair Bolsonaro oficializa su candidatura a la reelección. ¿Qué implica para este país este violento discurso del jefe de Estado? Vamos a revisarlo brevemente al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Sudamérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más.
En Noticia Brasil, el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, oficializa su candidatura a la reelección el próximo 2 de octubre. Durante el lanzamiento de su aspiración, el jefe de Estado mantuvo el mismo discurso violento hacia instituciones del Estado y los opositores políticos. Vamos a verlo. Durante el mitin del lanzamiento oficial para la presidencia de octubre próximo, el presidente Jair Bolsonaro mantuvo su tono ultraderechista y agresivo hacia la institucionalidad. Desde Río de Janeiro, este domingo, Bolsonaro descalificó a la Corte Suprema de la Nación. Los pocos sordos y vestidos de negro tienen que entender la voz del pueblo, que es el poder ejecutivo y legislativo que dicta las normas. Estos pocos sordos de capa negra tienen que entender cuál es la voz del pueblo. Tienen que entender que el ejecutivo y el legislativo hacen las leyes. Aunque en su discurso llamó al voto joven y al voto femenino, a través de la participación de su esposa, el mandatario es conocido por su carácter reaccionario, por ejemplo, ante temas sensibles como el aborto y el rol de la mujer en la sociedad. Durante el acto político, mantuvo también su retórica violenta en contra de miembros y dirigentes del Partido de los Trabajadores, incluyendo a su principal adversario, Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos que atraer a los jóvenes de izquierda a nuestro lado, mostrarles la verdad y mostrarles lo que tienen que perder con su candidato. Tampoco faltaron las críticas al proceso electoral de su país, denunciando un fraude por adelantado sin presentar pruebas, por lo que exige retornar al voto manual. El Tribunal Electoral de Brasil defiende la seguridad del voto. A Bolsonaro lo acompañan sectores de la ultraderecha, empresarios, miembros de algunas iglesias evangélicas y militares que derivan de los llamados años del plomo, a los que le hizo un llamado para salir a las calles el próximo 7 de septiembre, Día de la Independencia. Recordemos que recientes encuestas colocan a Bolsonaro del Partido Liberal a 9 puntos por debajo de Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores. Más información a esta hora desde Sao Paulo, en Brasil, con nuestro corresponsal Nacho Lemos. Nacho, muy buenas noches. Te quiero preguntar acerca de repercusiones de este ataque directo justo en el momento en que oficializa su candidatura el presidente de la Nación, Jair Bolsonaro, contra la Corte Suprema Federal, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, el expresidente Lula, candidato que puntea en las encuestas, el Partido de los Trabajadores, en contra de la izquierda, en contra de movimientos alternativos, etcétera, etcétera. Saludos, Tatiana. Así es, se ha oficializado la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro y el presidente brasileño volvió a atacar, en este caso, a los 11 hombres de capa negra, como se refirió Jair Bolsonaro, a los ministros de la Corte Suprema. El magistrado brasileño, la máxima corte brasileña, volvió a hacer foco de ataques por el presidente Jair Bolsonaro. Las primeras impresiones durante este acto de campaña allá de Jair Bolsonaro, de lanzamiento, fue que en principio el lugar donde se realizó el evento no estaba colmado como se esperaba. Eso por un lado se dio en Río de Janeiro, justamente la ciudad donde mayor peso tiene el bolsonarismo. Y por otro lado sí hubo repercusiones en cuanto a los ataques de Jair Bolsonaro, ataques que se vienen repitiendo durante los últimos 2 años al menos, especialmente contra la Corte Suprema y ahora deslegitimando nuevamente el sistema electoral con utilización de voto electrónico por parte del presidente Jair Bolsonaro. Anteriormente ya habían sido repudiados estos ataques por sectores de izquierda, sectores opositores también y los mismos ministros de la Corte Suprema, y en estos momentos las organizaciones opositoras están intentando organizarse y articularse para dentro de un frente democrático para contener estos ataques llevados a cabo por Bolsonaro, que son considerados una suerte de repetición de aquella invasión al Capitolio que se llevó a cabo en los Estados Unidos ante la falta de alternativa que sufre Bolsonaro en las encuestas. Una encuesta publicada hoy, encargada por el Banco de Inversiones BTG Pactual, muestra que Lula da Silva tiene 44% de intención de voto, Jair Bolsonaro 31%, y Lula da Silva aumentó 3 puntos en relación a la última encuesta, mientras que Jair Bolsonaro redujo su intención de voto 1 punto justamente cuando se ha reducido el precio de los combustibles en Brasil. El gobierno brasileño, con la retirada de los impuestos de los estados, algo que afecta a los gobernadores, esperaba que la imagen de Jair Bolsonaro encuentre repercusión en esta baja en el precio de los combustibles. Hasta el momento no ha ocurrido eso
y la diferencia sigue acrecentándose para Lula da Silva. Una encuesta más también publicada durante la jornada de hoy afirma que 59% de los brasileños desaprueba el gobierno de Jair Bolsonaro y 49% lo considera pésimo o malo. En ese sentido se repite entonces un panorama con pocas expectativas para el bolsonarismo, y estos ataques de Jair Bolsonaro son considerados una suerte de acción para mantener activa su base, que es una base sólida de al menos 30% en la intención de voto, y por otro lado encontrar alguna medida por fuera de las urnas para conseguir mantenerse en el poder. Tatiana. Este es el escenario, aún, Nacho, ambiente preelectoral. Brevemente te pregunto, ¿cuándo comenzaría oficialmente las campañas? Los tres principales candidatos en las encuestas, Ciro Gómez, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ya han oficializado su candidatura durante esta última semana. Ahora, a partir de ahora, restan algunas candidaturas para cerrarse en esta semana, pero lo cierto es que de aquí en adelante, ya durante el mes de agosto, comienza fuerte la campaña en las calles, con la participación ya de manera oficial de los candidatos a la presidencia. Un punto importante para tener en cuenta en agosto y que va a ser central es la cuestión del hambre, la cuestión económica que ya veníamos anticipando en Telesur, y la acción del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha entregado beneficios sociales que había negado durante la pandemia, ahora a prácticamente 70 días de las elecciones presidenciales. Esto por la oposición es considerado una suerte de compra de votos, pero todos alertan que la situación económica en Brasil es tan grave que es necesario que de todas maneras las familias tengan recursos para poder comer exactamente esta noche o mañana. Un punto importante en esta discusión es ver ahora si en las encuestas se verá reflejado ese beneficio que entrega el gobierno en los números de Jair Bolsonaro. Hasta el momento, en la cuestión de los combustibles, te diría, Tatiana, que no hubo repercusión y de hecho ha bajado la intención de voto para Jair Bolsonaro. Muchísimas gracias por toda esta información, Nacho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a punto de despedir esta emisión de noticias. No queremos irnos sin antes contarles qué sucede a esta hora en Cuba, en La Habana, su capital, a esta hora. Con las imágenes les contamos. Se trata de una velada artística. Allí la cultura cubana celebra este lunes el aniversario 69 del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en una gala que unirá, ya lo ven ustedes, une música tradicional y poesía. El Centenario Teatro Tomás Terry, 1890. Recordamos su fundación, subió a escena con el montaje que lleva este nombre. En esta gala, Cienfuegos, Sueño y Esperanza, principal ingrediente cultural de la celebración de la gesta que dio inicio a la Revolución Cubana el 26 de julio de 1953. Miren ustedes, la Orquesta Aragón, una de las orquestas cubanas más importantes a nivel internacional, fundada en esta ciudad del centro sur de la isla en 1939, es una de las joyas de este momento, y como lo saben hacer cubanos y cubanas con tanto sabor como siempre, además para un momento histórico y memorable de la isla. Velada artística en Cuba. Se celebra el 69 aniversario del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.